Entonces, estructuralmente hablando, nosotros sabemos que el sistema nervioso se divide en central y periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos estructuras importantes que denominamos la corteza cerebral, estructuras subcorticales como los núcleos basales, el diencéfalo, donde se encuentran estructuras tan importantes como el tálamo, es el centro integrador de toda la información propioceptiva, visual, auditiva, táctil, se encuentra aquí en esta área, y de aquí para abajo tenemos ya áreas del mesencéfalo, del puente y la médula oblonga. La médula oblonga es importantísima porque es un área donde se encuentra el centro cardiorregulador, el centro vasomotor, el centro del control de la respiración. Y por ejemplo, en neurointensivo nosotros evaluamos mucho funciones que tengan que ver con el compromiso del tronco, porque eso nos dice a nosotros si el paciente tiene compromiso de estructuras que puedan alterar su función cardiovascular y su función respiratoria. Básicamente, nosotros tenemos una división desde el punto de vista funcional, que es la que estamos trazando aquí con esta línea azul. Nosotros denominamos a esto el tentorio óseo, es una estructura, una invaginación del cráneo, que lo que hace es dividir la corteza del cerebelo. Ahorita lo vamos a ver en una imagen de resonancia. Pero lo que está por encima de esta línea, nosotros lo denominamos supratentorial. Y lo que está por encima de esa línea, que es supratentorial, tiene una relevancia desde el punto de vista neuroanatómico. Lo que es supratentorial es decruzado. ¿Qué quiere decir? Lo que está por encima de ese tentorio, del lado izquierdo, controla la actividad del lado derecho, ¿sí? Entonces, las funciones corticales del lado izquierdo controlan la función motora, propioceptiva y táctil del lado contralateral. Y viceversa, el hemisferio derecho controla lo que tiene que ver con la función motora del lado izquierdo. Así pues, todas las lesiones supratentoriales me dan signos neurológicos contralaterales. Si yo tengo una lesión frontal en el lado derecho, me va a producir alteraciones motoras en el lado izquierdo. Mientras que lo que denominamos como infratentorial, que es del mesencéfalo hacia abajo, puente, médula oblonga e incluso el cerebelo, me produce lesiones ipsilaterales, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una lesión a la altura del puente del lado derecho, eso me va a producir alteraciones en el control motor del mismo lado. Entonces, con esa idea en mente, yo siempre digo, esto me va a producir lesiones supratentoriales, lesiones infratentoriales, y van a ver que ese término lo usamos mucho para denotar diferentes estructuras o áreas lesionadas por procesos inflamatorios o infecciosos. Entonces, esto por ejemplo, que es un cerebro de un perrito normal, básicamente la división está aquí donde está esta línea negra, y aquí donde está el puente, miren, craneal al puente, es donde se encuentra esa área. Esto sí es el cerebro de un perrito, y lo que estamos viendo es la división anatómica que está limitada por este tentorio óseo, que es esta línea negra. No se ve tan bonito ni tan fácil como en el dibujo, pero es básicamente lo que nosotros encontramos en una resonancia, ¿sí? Lo que está por encima de esta área me produce lesiones o signos contralaterales, lo que está por debajo, lesiones o signos ipsilaterales. Con eso en mente, entonces ya nos remitimos nosotros a las funciones de las diferentes áreas corticales. Área frontal, nosotros no hablamos de lóbulos en pequeños animales, porque a diferencia de los humanos no tenemos las fisuras tan demarcadas, o ellos no tienen, perdón, las fisuras tan demarcadas como nosotros. Entonces no es fácil identificar lóbulos como lo ocurre en humanos, sino que hablamos de área frontal, área parietal, área occipital y área temporal. ¿Será que podemos escribirlo bien, por favor? El área frontal es área motriz. Su principal función es control motor, ¿sí? Es un área, desde el punto de vista, por ejemplo, cuando hablemos de epilepsia, muy importante, porque ahí se generan muchos desórdenes eléctricos que se manifiestan a través de las convulsiones motoras tónico-clónicas generalizadas que nosotros típicamente identificamos en pacientes, ¿sí? Pero también es un área muy importante para lo que tiene que ver con memoria a largo plazo. Uno ve, por ejemplo, en la clínica pacientes
que después de un trauma craneoencefálico ya no reconocen la correa. Les mostraban la correa y se emocionaban antes de su trauma, y ahora se la muestran y como que no saben qué es eso. Muchos pacientes con estas características clínicas que tienen que ver con funciones cognitivas de aprendizaje, tienen que ver con lesiones de la parte más rostral del área frontal, pero el área motriz se encuentra más o menos en esta área, muy en contacto con el área parietal. El área parietal tiene que ver con el procesamiento de información sensorial. Entonces, yo escucho con el área temporal y veo con el área occipital, pero entiendo que estoy escuchando y que estoy viendo por el área parietal, ¿sí? Es ahí donde se hace consciente toda la información auditiva, visual, propioceptiva, y tiene que ver con la recepción de la información propioceptiva. En este momento, por ejemplo, todos como están, saben que tienen sus piernas cruzadas, que tienen sus pies levantados, porque esa información está llegando al área parietal. Y la conexión entre el área parietal y el área frontal es la que me dice a mí cuándo lo reacomodo, cómo lo muevo, y esa conexión, digamos, está íntimamente relacionada, el área parietal con el área frontal. Área occipital, bueno, los signos, por ejemplo, de esta área son déficits propioceptivos, pero como es un área supratentorial, es contralateral. Una lesión del área parietal izquierda me puede producir déficits propioceptivos de los miembros del lado derecho, ¿sí? Y también, desde el punto de vista epileptiforme, es un área que tiene que ver mucho con epilepsias que tienen componentes psicomotores. El perro que camina de forma compulsiva, que tiene un comportamiento errático, tiene que ver mucho precisamente con esta área. El área temporal, información auditiva, escuchas con el cerebro. El oído es simplemente el canal a través del cual entran las ondas, es simplemente una área de transporte de las ondas, pero uno que escucha realmente es con el cerebro. Y lo mismo ocurre con el área occipital. Ahí es donde llega la información visual. Y es importante tenerla en cuenta porque déficits neurológicos de esta área producen cegueras, ¿sí? Es más frecuente ver una ceguera de origen occipital que un origen retiniano, dependiendo de la raza y la especie animal. Mientras que en el área temporal rara vez tiene uno lesiones. Pero este lóbulo occipital, además de producir cegueras, desde el punto de vista epileptiforme, son los perros que presentan alteraciones en la visión. El perro cazamoscas, por ejemplo, es un perro que como que está así, como que ve moscas y tira a morder, pero no hay nada. Ese es un signo neurológico asociado al área occipital. ¿Bien? Todas estas áreas se integran de una forma muy coherente, muy coordinada, y obviamente pues interactúan, que si una falla puede llevar obviamente a que las otras comiencen a colapsar desde el punto de vista neurológico. Entonces aquí está lo que hablábamos de el control o la llegada al área contralateral. Lo que es procesado en el lado izquierdo, miren, dedos del lado izquierdo, lo táctil, lo nociceptivo, llega al lado derecho, ¿sí? Entonces yo tengo aquí toda la información en el lado izquierdo, va por la médula espinal, tronco encefálico, llega al tálamo y está siendo recibido en el área parietal del lado contralateral. Y lo mismo ocurre con la actividad motora. Y aquí es donde abro un paréntesis porque a la mayoría nos hablaron en la universidad de las motoneuronas superiores, pero yo no entendí eso sino hasta hace más o menos 3 o 4 años. Y ya llevo unos 8 años ejerciendo. Pero esto de la motoneurona superior, cuando le hablaron a uno en la universidad, yo jamás entendí qué era, ¿sí? ¿Quiénes saben qué es motoneurona superior? Todos, nadie sabe qué es motoneurona superior. Ni los que vinieron el año pasado, ¿cómo así? Motoneuronas superiores son simplemente neuronas que se originan en la corteza y en el tronco encefálico, cuyos axones descienden por la médula espinal para hacer contacto con neuronas que nacen en la médula espinal. Estas son las motoneuronas superiores, motoneuronas en la corteza y forman el tracto córtico espinal, van de la corteza a la médula. Neuronas que nacen en el mesencéfalo, como las del núcleo rojo, y forman el tracto rubroespinal. Pero entonces miren lo que quiero que vean, lo que está por encima del tentorio, inmediatamente, miren, ¿sí ven? La depulsación aquí. Tracto retículo espinal y vestíbulo espinal son infratentoriales, o sea que descienden ipsilateralmente. ¿Bien? Y estos son los 4 centros encargados del control motor de la marcha, ¿sí?
Cuando uno dice que tiene lesión de motoneurona superior, o se lesionan acá los núcleos, los somas de las neuronas, o se lesionan sus axones, que es lo que ocurre cuando hay una lesión de la médula espinal. Lo que se lesiona es el axón de la motoneurona superior. ¿Sí? Ya eso lo vamos a ver, y de pronto si tenemos un marcador, aquí les puedo hacer un gráfico. Por favor que sea de tinta, borrarlo, porque ya me pasó que me han dado unos borrados y terminan pagando unos 20 dólares. ¿Listo? Pero entonces, estos tractos son importantes. En humanos, el tracto córtico-espinal tiene una influencia grandísima sobre la marcha, y por eso las lesiones corticales hacen que nosotros quedemos tetraparésicos o tetraplégicos. En perros no tanto, porque en perros los que mandan la parada son los de tronco encefálico, el rubro espinal, el retículo espinal y el vestíbulo espinal. Entonces, por eso lesiones corticales puede hacer que un perro marche en una forma no coordinada, no coherente, incluso como que sin ningún objetivo, porque la corteza está afectada, pero marche, ¿sí? Entonces, eso ocurre en los animales que tienen cuadripestación, los equinos, los caninos, los felinos. Obviamente, teniendo en cuenta un poco que las lesiones corticales en los felinos tienden a hacer que se depriman más y no quieran marchar, a diferencia de un perro que con lesión cortical puede caminar y deambular como si fuera más o menos un zombie, pero su marcha no va a ser enteramente coordinada, pero lo va a hacer. Entonces, las córtico-espinales no son tan importantes porque su axón llega hasta las que están en el tronco, no van hasta la médula espinal. Entonces, cuando estas se lesionan, pues las que mandan las paradas para la marcha son estas, ¿listo? Lesiones de tronco encefálico pueden afectar seriamente la marcha. Y con lo motor ocurre igual que en lo propioceptivo. Si la información llega así y llega al otro lado, pues el descenso va a ser de la misma forma. Desciende y va a controlar la actividad motora del otro lado. Control cortical de cruzado. Todo lo del lado derecho, supratentorial, controla lo del lado izquierdo. ¿Listo? Y viceversa, lo del lado izquierdo, supratentorial, controla lo del lado derecho. Bien, ¿dudas sobre este pequeño repaso de neuroanatomía? ¿Claro o espeso? Espeso así como medio nublado, ¿sí? No, eso ya lo vamos a ir aclarando, y con la clínica y con los casitos vamos a ir entendiendo ese concepto. ¿Listo? ¿Cómo es la valoración neurológica? Yo por lo menos en la clínica me tomo entre 1 hora y hora y media para una consulta neurológica, ¿sí? Más o menos 15 a 20 minutos indagando, mientras me van contando qué tiene el perro, yo voy observando ya al paciente, la marcha, la conducta, su comportamiento, su estado de conciencia, y ya he hecho por lo menos el 20% de mi valoración neurológica mientras estoy hablando con el propietario. La observación es súper importante, ¿sí? Debe ser sistémica y organizada, el estado mental, la marcha, pares craneales, valoración de las respuestas espinales, y producto de toda esta valoración sistemática tenemos que decir cuál es el área comprometida y con eso en mente buscar las causas de la alteración neurológica de nuestros pacientes. Tengan en cuenta esta gráfica, que esto siempre nos orienta a ¿ustedes ven bien desde ahí? ¿O el estado? No, está bien. Sí. Tengan en cuenta esta grafiquita que es... espérate, nos vamos a cambiarnos de lado y por eso de pronto aquí tapamos menos. Su valoración en cuanto a signos y la escala de tiempo. Importantísimo tener esto en mente, ¿sí? Yo sé si mi paciente presenta un signo agudo no progresivo, agudo progresivo o crónico progresivo, y eso ya me orienta a mí hacia diferentes entidades etiológicas. Pero miren entonces, trauma y enfermedad vascular, inicio súbito y que normalmente tiende a no progresar, ¿sí? Cuando tenemos trauma y cuando tenemos enfermedades vasculares, obviamente toda regla tiene su excepción, porque una enfermedad vascular hemorrágica puede progresar hasta que la hemorragia se detenga. Y un trauma puede hacer, por ejemplo, en médula una mielomaleacia y progresar a generar signos neurológicos agudos progresivos severos. Pero en términos generales, el trauma es agudo no progresivo. La enfermedad vascular es aguda no progresiva, ¿sí? Anormalidades del desarrollo. Esto no es así tan lineal. Los pacientes hidrocéfalos pueden tener picos de comportamientos
o de signos neurológicos como consecuencia de la pérdida de los mecanismos de la presión intracraniana. Entonces esta normalidad del desarrollo, a pesar de que se muestra así muy lineal, no siempre es así, pero en términos generales tiene este comportamiento. Infecciones. Las infecciones también tienden a generar signos agudos que pueden progresar un poco más lento de lo que lo hace el trauma, y dependiendo de qué intervención hagamos desde el punto de vista terapéutico puede no progresar. Ustedes saben que el distemper tiene esta progresión, ¿cierto? Es más o menos así, pero nosotros, por ejemplo, en Bogotá ya hemos creado un protocolo que nos ha dado muy buenos resultados. En terapia nutracéutica bioreguladora estamos sacando pacientes de la tetraparesia, pacientes convulsivos, en estatus, los hemos logrado sacar. Tenemos un protocolo muy interesante que si ustedes quieren más adelante les comparto. La metabólica, el que va y viene, son signos como que presenta, va, viene, y cuando se lo llevan a uno está normal, fijo, ¿sí? Cuando es el primario, tiene un comportamiento crónico progresivo. Ahí la excepción a la regla, que lo vamos a ver mañana cuando hablemos de neoplasia, pues son las rupturas de los vasos de las neoplasias, y estos pacientes hacen signo de enfermedad vascular porque se rompió un vaso del tumor, y eso ocurre muy frecuentemente porque son vasos muy friables, los vasos sanguíneos de los tumores. Son vasos que se forman casi que como un endotelio medio fenestrado y una característica muy similar al del vaso linfático, pero sin la musculatura lisa del mismo. Entonces eso hace que un paciente neoplásico pueda tener un comportamiento de enfermedad vascular, ¿sí? El degenerativo crónico progresivo, y esto lo resumimos un poquito más adelante en esta tabla, que ahí va a estar en la cámara. Yo siempre les digo que tomen foto, pero como el doctor Huelpaz está haciendo el videito, ahí van a tener ustedes en la memoria esta tabla que los puede orientar. Tranquila, doctora, no copie que eso está grabado, ¿sí? Copien los tips. No, igual tampoco porque está grabado. Entonces, no copien, pongan atención. ¿Listo? Y aquí está este grupito que los vamos a ver más tardecito sobre las enfermedades inflamatorias, que son más frecuentes de lo que uno cree. Lo que pasa es que uno no las conoce y como no tiene medios para diagnosticarlas, o no teníamos, pues obviamente no nos orientábamos mucho a estos diferenciales. ¿Bien? Estado de conciencia normal, es normal, deprimido u omnibulado. Este es un nuevo término que se ha acuñado para el paciente que tiene esta marcha errática, sin sentido, como que uno no lo ve, que tenga un fin. Incluso el paciente con marcha en círculos que el propietario le habla y él ni se da cuenta que está ocurriendo, eso se denomina omnibulación de la conciencia. El deprimido simplemente es el paciente que incluso, por ejemplo, en trastornos no neurológicos podemos tener estados mentales deprimidos. Un paciente deshidratado, un paciente con fiebre, puede tener la depresión mental. El delirio, mucho paciente con distemper hace fase neurológica que cursa con delirio, que es el que aúlla, chilla constantemente sin que le estén infringiendo ningún trauma. Estupor y coma son los dos estados mentales más delicados. Lo único que los diferencia es que este paciente responde a estímulos dolorosos, en algunos casos auditivos, visuales, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de escala de Glasgow, en trauma craneoencefálico. Y el comatoso es un paciente totalmente inconsciente que no responde a ningún estímulo. ¿Hasta dónde está el coso de la cámara, Doc? ¿Ahí me estoy viendo yo? Ahí ya. No, es Ahí ya. Bien, entonces el paciente comatoso es un paciente con un estado mental que no responde a ningún estímulo, ni siquiera nociceptivo. Y hay que tener en cuenta qué es responder al estímulo nociceptivo, y eso lo vamos a ver más adelante. Esta es una fotico que los que estuvieron el año pasado ya la vieron, así que no vayan a decir. Observación. A través de la observación yo ya puedo hacer mi diagnóstico neuroanatómico y mi diagnóstico sindromático en este paciente. ¿Qué tiene este paciente? ¿Hay algunos aquí que sean estudiantes? ¿O todos son colegas? Entonces yo me voy a remitir a los estudiantes porque normalmente son los que compran. Gracias por levantar la mano. Bueno, doctora, ¿qué estás viendo en ese gatito? En octavo ya sabe que es una anisocoria. No, de verdad, te felicito. Una anisocoria. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿La dilatada o la miótica? Se va a decir más seguro. La miótica, dice. Muy bien. ¿Y qué otra cosa ves?
Muy bien, excelente apreciación. Anisocoria, el problema es la miótica, y la desigualdad facial, que probablemente lo que te orienta a pensar es simplemente que el ángulo palpebral está disminuido, que es lo que se denomina ptosis palpebral, ¿sí? Es ptosis palpebral, con la P antes de la T, ¿sí? Esto ya nos está a nosotros dando un diagnóstico sindromático. ¿Cómo se llama esto? Síndrome deforme. Muy bien, la principal causa de este síndrome es daño de la rama simpática. Esa es la estructura o la neurolocalización. Y ahora, la principal causa etiológica de esto, miren, si ustedes se fijan atentamente, tiene los pelos alrededor de la oreja humedecidos. Este paciente estaba siendo tratado por una otitis, entonces ya tengo mi diagnóstico sindromático, un síndrome de Horner, mi diagnóstico neuroanatómico, el tronco vago simpático cervical, probablemente neuronas de tercer orden, y la causa, una otitis media interna. Bulla ósea comparte estructura anatómica con el nervio vestibulo-coclear y el nervio facial. Y esa es una de los tips para el diagnóstico diferencial entre un síndrome vestibular periférico y central, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces ya nosotros vimos cómo está el estado mental de este gato. Alerta, muy bien, es un gato alerta posando para la foto, excelente. Y postura y movimiento, pues no se puede evaluar en una foto fácilmente en movimiento, ¿no? Vamos a ver otras cosas, ahora me voy a remitir para el otro lado. ¿Qué vemos en el paciente French Poodle del ángulo superior izquierdo? El globo ocular está girado, no enfoca. El globo ocular está girado. Bien, el término técnico es estrabismo ventrolateral. Estrabismo ventrolateral, lesión del nervio oculomotor. ¿Sí? Esta parte la aclaro normalmente en las charlas de meningomielitis infecciosas en pequeños animales, pero yo quiero hacerles un diferencial acá. Las dos posibles causas de esto son las miositis extraoculares o las neuritis del nervio oculomotor. ¿Cómo distingo si es una o la otra? Normalmente el paciente que tiene miositis extraocular, la función pupilar es normal, mientras que el paciente que tiene lesión del oculomotor, la pupila no contrae, es una pupila dilatada, ¿sí? Neuritis oculomotor frecuente en pacientes con ehrlichiosis canina, ¿vale? Mientras que la miositis, toxoplasma o incomodidad. Sigamos acá con el doctor Rubén, un gran amigo y colega. ¿Qué vemos en el paciente Pincher? Pues ahí aparentemente no, pues pareciera que no tiene déficit propioceptivo. Déficit propioceptivo en un perro que está en el aire. Sabe. Sí, es medio evidente. No, pues veo que tiene pues pareciera con signos de neurona motora también más anterior, pero... Perfecto, muy bien. ¿Cómo es el pincher? Normalmente cuando uno lo alza, como es tan pequeño y beso como un precipicio, se aferra a la mano de uno como si fuera su única posibilidad de vivir, tal cual como lo está haciendo con el miembro anterior derecho. Entonces, muy bien, signo de motoneurona superior en el miembro anterior, tiene una hiperextensión ipsilateral izquierda, o una hemiparesia o hemiplegia, no sabemos todo en la foto, pero es una hemiparesia o hemiplegia extensora izquierda. ¿Listo? Observación. Eso ya me localiza a mí este paciente con lesión cervical o lesión de tronco. Simplemente viendo aquí la foto. Vamos a ver lo que la doctora aprecia en el Golden Retriever. Doctora, ¿tu nombre? Grace. ¿De Grace Anatomy? ¿Qué ves en el Golden Retriever? Bien. ¿Alguna otra cosa? Concuerdo con ella, lo más evidente, pero la opción de ser párpado probablemente no es una muy buena foto porque tomada con flash, pues uno no sabe si la miosis es en respuesta al flash o estaba presente. Se los cuento porque este era un paciente mío, estaba presente. Prolapso del tercer párpado con miosis y retracción del globo ocular, síndrome de Horner. 4 signos clínicos del síndrome de Horner: prolapso del tercer párpado,
ptosis falcerebral, miosis y retracción del globo ocular. El más difícil, el gatico. Hay una inclinación de la cabeza hacia un lado. Parece que no tiene una postura adecuada. También hay estrabismo. El estrabismo se puede confundir cuando hay prolapso del tercer párpado, inclinación cefálica. Entonces, el término técnico es la inclinación de la cabeza. Entre nosotros decimos cefálica, a los propietarios les decimos tiene la cabecita inclinada. ¿Sí? La incoordinación, perfecto, porque el gato parece que se estuviera tratando de inclinar hacia su lado derecho. Inclinación cefálica hacia el lado derecho. La hemiataxia probable del lado derecho. Y con un Horner del lado derecho, otitis media interna, probable diagnóstico etiológico, causando síndrome de Horner y síndrome vestibular. A él no se le ve, pero probablemente tenía un distracto. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre inclinación cefálica y rotación? Ok. Normalmente la inclinación lleva todo el eje incluso cervical y eso está más asociado a vestibulopatías. Las torsiones no solo giran la cabecita, sino todo el tronco y casi tiene a estar girado el plano sagital de la nariz. O sea, si yo voy y miro la nariz, casi que está haciendo una rotación de 45 grados, de un plano horizontal hasta un plano vertical. La inclinación es simplemente el movimiento en un menor ángulo y está asociado más a vestibulopatías, tal como puede ser. ¿Listo? Y lo vamos a hacer a los que son los desjuiciados porque son los de la última fila. Ay, se salvaron de algunas cosas. No, ahí está. Rigidez por descerebración. La postura. ¿Cuál es la rigidez por descerebración? El doctor dice que el caniche, realmente aquí no hay una rigidez por descerebración. Eso lo vamos a ver en trauma craneoencefálico, pero estas tres posturas son importantes tenerlas en cuenta. Las vamos a ver en trauma craneoencefálico, las dos primeros, no se angustien. Y el Chief Cherrington, típica posición de lesión medular, toracolumbar o lumbar baja, lumbar alta, ¿sí? Y corresponde a miembros posteriores, tal cual como los ven ahí, hipotónicos, y miembros anteriores con una rigidez. ¿Cómo saben ustedes que un paciente que está así, la lesión no es cervical, sino que es toracolumbar? Por la propiocepción. El paciente con Chief Cherrington, ustedes le hacen propiocepción y le cuesta, pero responde. Paciente con Chief Cherrington tiene propiocepción, porque es lesión toracolumbar, no está afectando las motoneuronas superiores que controlan la propiocepción de los anteriores. Mientras que el paciente que tiene esta actividad o esta posición tiene déficit propioceptivo, la lesión probablemente sea cervical, ¿sí? Cervical alta. Entonces, el Chief Cherrington a veces es difícil de evaluar. Si ustedes le ponen y no responden, dejen caer el peso. A medida que va cayendo el peso, él ya tiende a responder. ¿Bien? Esto no es rigidez por descerebración, es un paciente con pleurotótono. Es paciente que tiende a mirarse al costado, la pleuro, por eso se llama pleurotótono. Y es el único signo que les puede denotar a ustedes lesión cortical, frontopalietal, ipsilateral. El pleurotótono es el único signo que denota lesión cortical, frontopalietal, ipsilateral. ¿Sí? Y esta es la rigidez por descerebelación. El cerebelo se desconecta. Rigidez de anteriores, opistótono, torsión del tronco y miembros posteriores flexionados. ¿Lo repetimos? Rigidez de anteriores, opistótono, torsión del tronco y flexión o hipotonía de posteriores. Es el cerebelo el que está severamente comprometido cuando hay esta postura, ¿sí? Lo he visto en algunos pacientes con displasias occipitales cuando se les hernia el cerebelo, y eso ocurre en perros como los bulldog, estos chatos que nos dan a nosotros mucho trabajo porque son lindos y tiernos, pero y defectuosos por todo lado.
Estos pacienticos tienen displasias occipitales y manifiestan esto como consecuencia de una herniación cerebelar y también puede ocurrir en trauma craneoencefálico. ¿Listo? La marcha, lo caminamos, trote, circling, valoración de presencia o valorar presencia de ataxias, diferenciar entre cojera y marcha táxica, valorar la presencia de paresias o plegias. Estos conceptos son importantísimos. Yo siempre pongo a que me lo caminen de ida y de regreso, lo veo de frente, por atrás, por un lado y me voy por el otro, para tratar de detectar cosas que muchas veces a la simple marcha hacia adelante y hacia atrás no detecta uno. ¿Qué es paresia? ¿Qué es plegia? Se manifiesta como consecuencia de la pérdida del control motor en la marcha, ¿sí? Nosotros denotamos tres conceptos: monoparesia, un miembro afectado; paraparesia, posteriores; tetraparesia, los 4 miembros, ¿sí? Entonces, como me decía un colega y me remitía, doctor, el paciente tiene monoparaparesia. ¿Cómo así? O sea que tiene un miembro posterior afectado. No, monoparesia, el miembro posterior derecho; monoparesia, el miembro anterior izquierdo. ¿Listo? Hay cosas importantes que hay que denotar y es debilidad sin ataxia, enfermedad neuromuscular. Les voy a mostrar un pacientico que tiene este signo neurológico. ¿Listo? La paresia y la plegia casi siempre van de la mano de la ataxia, sobre todo cuando son lesiones espinales. La ataxia hay 3 tipos: propio espinal, que es medular; vestibular, que como su nombre lo indica es del sistema vestibular; o cerebelar, que como su nombre lo indica es el cerebelo, el comprometido. Son los 3 tipos de ataxia. Muchas veces la ataxia cerebelar va con hipermetría, que es este paciente que tiene la marcha de caballo de paso fino, ¿sí? Que uno le ve los miembros anteriores como si fuera un caballito de paso fino, presente. Pero el aumento en base de sustentación, el perro que tiende a apoyar con sustentación en base ancha, o sea, los miembros así bien abierticos, este es un signo neurológico que le hace pensar a uno que la ataxia sea de origen cerebelar. Bien, más bien en vez de mirar a ver qué áreas están comprometidas, vamos a ver algunos videos al respecto. Pero esto como está ahí, lo voy a dejar para que aparezca en el video y ustedes lo puedan repasar más adelantico. La ataxia cerebelar, que puede estar acompañada de tremores de intención. El tremor de intención es el signo neurológico que uno denomina vulgarmente como movimiento de cabeza de perrito de taxi. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Eso. Y en algunos pacientes pueden tener lesiones vestibulares paradojales. Eso lo vamos a ver en vestibular, no se me angustie. La ataxia vestibular, al igual que la cerebelar y la propia espinal, son ipsilaterales. Si ustedes tienen marcada una ataxia del lado izquierdo o del lado derecho, piensen mucho en lesiones ipsilaterales que van a corresponder al área comprometida de acuerdo a la cantidad de miembros comprometidos. Si son solo los posteriores o uno posterior, toracolumbar; si es cervical, pues va a afectar los 4 miembros. Este paciente tenía una lesión vestibular bilateral y es lo que se denomina como el síndrome de la persecución. El animalito voltea hacia un lado y hacia el otro como si lo estuvieran persiguiendo. ¿Sí ven? Eso lo hace un paciente con una lesión vestibular bilateral. Este paciente tuvo una lesión isquémica posanestésica. Después de una anestesia se levantó así. Y lo que quiero es que ve... Aumento en sustentación de base ancha. Mire cómo intenta apoyar en base ancha. Ataxia cerebelar, paticas abiertas, ¿sí? Eso es ataxia cerebelar, signo neurológico muy frecuente en distemper. Ataxia cerebelar en felino, frecuente en peritonitis infecciosa. No se angustien, la vamos a ver en enfermedades infecciosas, pero el felino tiende a ser también, más que el aumento en sustentación, es una marcha tambaleante, y esa es lesión cerebelar, esa marcha tambaleante. Yo sé que no es muy bueno el video, probablemente el que lo estaba haciendo estaba en Guayabá, no tenía muy buen pulso, pero no se alcanza a notar el tambaleo que tiene el gatico, entre cruzamiento de miembros. ¿Sí lo ven? ¿No? ¿Pero entrecruzan? Ahí se va. Y el tremor de intención, que si ustedes ven un paciente con una marcha de ataxia cerebelar y está acompañado de un tremor de intención, fijo, ese paciente tiene lesión cerebral. Este también tenía una peritonitis infecciosa.
¿Listo? Los vamos a ver más adelante para que se acuerden de estos casos. Ahora, tetraparesia. Miren el déficit propioceptivo. Pérdida de la actividad del control motor. Entonces el paciente también está haciendo este aumento en sustentación de base ancha, miren, pero este paciente tiene una lesión cervical alta, su cerebelo no está comprometido. Pero miren cómo arrastra la patica, ¿ven? Eso es paresia, tetraparesia, ataxia propioespinal, ¿sí? Y esto es aquí cuando uno ve la debilidad que tiene el paciente para levantar y dar una buena marcha. Uno escucha cuando el paciente arrastra las uñas, ¿sí? Y eso normalmente lo denominamos paciente tetraparésico. ¿Cómo está? ¿Qué tiene? Déficit propioceptivo. ¿Cómo se llamará eso? ¿Monotetraparesia? Monoparesia del miembro anterior derecho. ¿Listo? Y miren que a pesar de que es mucho más notorio en el miembro anterior derecho, el miembro posterior izquierdo también tenía cierto déficit propioceptivo. Ahí estaba poniendo la colega que lo hiciera mientras tanto, pero no es normal, pero cuando uno hace y hace y hace, hay perros que los dejan porque ya se mamaron y entonces quieren que lo deje así, bueno, lo dejo así. Pero tampoco es así como de que mi perro es muy juicioso, doctor, y él va a hacer lo que usted quiera. Entonces hay que evaluar los signos neurológicos en conjunto. Este paciente, además de eso, tenía hiperreflexia en los miembros de esta área, ¿sí? Este paciente tenía un tumor medular. Bien, marcha hipométrica, miren, pasos cortos. Pero este paciente yo le evalúo la propiocepción y está normal. Este es el mismo enguayabado del felino. Y con debilidad, ¿sí? Yo a este paciente le evalué la propiocepción. Miren, marcha hipométrica. Debilidad, pero la propiocepción está normal. Pero sí en la marcha hipométrica, eso es que es lo típico de lesión neuromuscular. Este es un signo frecuente que uno ve con signos tardíos de intoxicación por organofosforados, ¿sí? Muchos pacientes salen de su crisis de intoxicación aguda que se presenta con las convulsiones, etcétera, etcétera, les da uno de alta y a los 3-5 días vuelven así, ¿sí? Bien, ¿cuál es el estado mental de esta pacientica? Y este se los puse porque pues la mayoría ya conocen todos los demás. Este es el que denominamos omnibulación, esa marcha errática sin sentido. ¿Cómo debería estar un perro en el consultorio? Olfateando. ¿Sí? Es normal que la conducta del perro sea olfatear, buscar qué es lo que está corriendo, quién se orinó acá, si hace 8 días vino Pepita, esa es la que le sacaron el tumor de mama, ahí sí. Ellas sí, deberían estar olfateando. Este que es esa marcha errática, sin sentido, sin ningún propósito en la vida, es lo que denominamos omnibulación de la conciencia. ¿Bien? ¿Cómo está el estado mental de este pacientico? ¿Cómo sabe? Muy bien. Faltaba el sonido, ¿no? Ahí notamos ya todos que este paciente está en una fase de depresión y de delirio, ¿sí? Paciente con encefalitis por distenia. ¿Cómo vemos el de este pacientico? Pues paciente con fractura de codo, ¿sí? Pero tiende a ser un circle, muy bien, circle anchos, ¿sí? Hacia el lado izquierdo. Estos pacienticos, bien, pues, señora, venga a aprender neurología. Este paciente tenía un trauma craneoencefálico que le había inducido un proceso isquémico, no se ve desafortunadamente muy bien la foto, pero aquí en el área frontal ipsilateral, el circle y el pleurotótono son ipsilaterales, ¿sí? En el área izquierda. Reacciones posturales, la propiocepción, esto lo vamos a repasar mañana con más detalle, pero la propiocepción es una de las pruebas más importantes. Miren todo lo que evalúa.
Propioceptores, nervio periférico, que en este caso es el nervio ciático, motoneurona inferior, axón de la motoneurona superior o tractos ascendentes propioespinales, llega hasta el tálamo, se integra en la corteza parietal del lado izquierdo, porque estamos evaluando el lado derecho, luego el área frontal del lado izquierdo desciende y todas las motoneuronas superiores llegan hasta acá para inducir una respuesta motora que es la reacomodación del miembro. Entonces miren con esta prueba tan sencilla todas las estructuras que estamos evaluando, desde propioceptores, nervios periféricos, médula, corteza, tálamo y la forma descendente. Entonces una prueba muy sensible, muy específica y que nos permite a nosotros determinar áreas neurológicas comprometidas. Mañana les muestro la forma correcta de hacer esa prueba. Como le estaba haciendo la colega ahí moviéndole la patica al perrito al Golden Retriever, no es la forma correcta. ¿Bien? En felinos, difícil hacerla. Si el felino se deja tocar la pata y se la deja manipular, ya cuenten de que tiene un problema neurológico, ¿sí? Porque un gato no se deja tocar las patas, uno la toca y la sube. Propiocepción, bien, yo no me voy a poner a pelear a hacerle así al gato. ¿Listo? Miren entonces este gato, por ejemplo, ¿cómo está su estado mental? Deprimido, muy bien. Esto es depresión, ¿ven la diferencia entre depresión y omnibulación? ¿Sí? Desde el hecho de que ya se deje tocar y evaluar, pues ya me está diciendo, a pesar de que la propiocepción aparentemente está normal en los 4 miembros, ya les muestro la reacción postural en esta. Esta es una prueba que evalúa mucho sistema vestibular. El sistema vestibular me permite a mí orientarme cuando estoy en el aire, que no estoy tocando piso, ¿sí? Por eso la gente borracha, porque en serio la gente borracha sufre de déficit vestibular cuando salta se dan un maderazo, porque su sistema vestibular está comprometido, ¿sí? En gaticos o en cachorros tengan en cuenta que no está suficientemente maduro hasta más o menos las 16 semanas, 4 meses de edad, todas las áreas que tienen que ver con esta función. Este gatito no es que esté anormal, pero miren esta función cómo está de bien, porque sus vías visuales están normales. Carretilla, importante para diferenciar, por ejemplo, entre lesiones medulares y lesiones periféricas. Cuando ustedes tienen lesiones periféricas, esta prueba les ayuda mucho, porque el paciente con lesión periférica va a responder lento y gradualmente, pero el paciente con lesión medular no, se va a quedar colgado. Mañana la vamos a ver también, dependiendo de los casos que tengamos, ¿sí? Pero el paciente con polirradiculoneuritis, con radiculopatía periférica, normalmente esta prueba es normal, mientras que el paciente con lesión medular puede estar comprometido. Esta de arrimarle a la mesita también es difícil en felinos, más fácil en caninos, porque es importante que ustedes hagan la prueba no visual. Tapen los ojitos del perro para que el perro toque la mesa y ahí sienta y levante. Si él está viendo, él va a levantar antes de tocar la mesa. Entonces es importante que tapen los ojos para que puedan obviamente evaluar de forma más sensible la propiocepción. Las pruebas de mi estación, en mi colocación y en mis saltos evalúan también pruebas, vías propioceptivas. Aquí está, por ejemplo, este gatico, ya tenía sus vías maduras, miren cómo tienen que responder. Tengan mucho cuidado cómo lo manipulan, porque ustedes mismos pueden interferir. Miren que apenas cambio y le dejo la pata libre, respondo, pero cuando está interfiriendo, obviamente le queda difícil hacer el movimiento de la patica. Ahora miren el gato que estábamos viendo anteriormente, responde de este lado y del otro lado va acá. Estado mental comprometido, eso nos habla de lesión cortical. Déficit en mi colocación del lado derecho. ¿Dónde estará el problema? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El lado opuesto. Si la prueba, lo vamos a poner otra vez. El estado mental deprimido nos habla de lesión cortical, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y si el déficit de mi estación es del lado derecho, ¿en qué hemisferio estará el problema? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, exactamente. Entonces, pacientes con compromiso del estado mental piensen siempre en lesiones corticales. Y la propiocepción nos va a permitir evaluar qué lado es el comprometido, si el derecho o el izquierdo. Y la propiocepción la evaluamos a través de todas estas pruebas. Vieron que la propiocepción consciente estaba normal, pero las pruebas de mi estación y de mi colocación no. Entonces eso probablemente tenga que ver con vías mucho más sensibles, pero nos vamos a orientar de grosso modo las áreas comprometidas. ¿Listo?
Bueno, vamos a hacer ahora la parte de pares craneales. Olfatorio, solo dos cosas básicas. No utilicen el alcohol. El alcohol no estimula el nervio olfatorio, estimula el nervio trigémino. Todas las sustancias irritantes, así como cuando a la muchacha del servicio se le ha pasado la cantidad de cloros que pone para limpiar el baño y uno entra y comienza a llorar, así ocurre con el alcohol. El trigémino estimula la producción de lágrima y esa lágrima protege la mucosa nasal. Entonces no usen sustancias irritantes y adicionalmente pues no permitan que el animal vea cuánto ustedes le van a estimular. La mejor forma de hacerlo es arrimarse por el ladito para evaluar el lado izquierdo. Entonces si él siente, de una se voltea y hacemos lo mismo por el otro lado, no de frente, ¿sí? Sino que por el ladito, y como ellos son tan sensibles, de una van a voltear por un lado y por el otro a buscar el alimento con los ojos tapados, tal cual como estamos haciendo o se hace en esta foto, porque eso no lo estoy haciendo yo. ¿Bien? Segundo, el nervio óptico es uno de los que más información nos da cuando hacemos las pruebas de manera adecuada. La respuesta de amenaza es importantísima porque tiene múltiples áreas de integración. La respuesta de amenaza inicia en retina, sigue nervio óptico, luego quiasma óptico, luego radiaciones ópticas, luego corteza occipital, luego corteza frontal, cerebelo, tronco encefálico, exactamente el núcleo del nervio facial, y finalmente el párpado, que es el que se cierra. Entonces miren, una prueba tan sencilla, todas las estructuras que estamos evaluando. Es una prueba que nos permite, tener mucha información: retina, nervio óptico, quiasma óptico, radiaciones, corteza occipital, frontal, cerebelo, tronco encefálico, exactamente los núcleos de nervio facial, nervio facial y párpado. Con esta cosita, ¿sí? Con esta prueba. Dos cositas básicas: no generen viento, traten de hacerlo corto y no toquen las vibrisas de los animales que tengan pelitos largos, porque esas son altamente sensibles, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es una prueba muy buena para realizar. Yo siempre empiezo mi examen neurológico con eso, porque es que lo que quiero es que el paciente no se sienta sobremanipulado cuando la vaya a hacer y me sesgue la respuesta. Empiezo mi examen neurológico de adelante hacia atrás, haciendo la prueba de amenaza, ¿sí? Entonces, uno cobra no por hacer esto, uno cobra por entender qué información le da esa prueba, ¿sí? Entonces, cuando uno va a una consulta neurológica, le hace al gato, al perro así, y dice: bueno, no, yo ya sé que tiene tu perro, ¿cuánto le digo? No, 90.000 pesos. ¿Todo por hacerle así me va a cobrar todo eso? ¿Sí? Entonces, no es por eso por lo que cobramos, sino por interpretar la información que esa prueba nos da. Sortear obstáculos, evaluar el reflejo fotopupilar directo y consensual. Yo estimulo uno y se debe contraer el otro. En perros y en humanos, las fibras que decusan son altas. Por eso hay un reflejo fotopupilar consensual mucho más eficaz de lo que es en felinos. En felinos la decusación es solo del 66% y tú estimulas este y la contracción de este es mínima comparado con lo que ocurre en perros y en humanos. ¿Bien? Evaluar junto al nervio facial y el óculo motor. Cuando yo evalúo la amenaza, el párpado se cierra, ella me está diciendo que el facial está bien. Cuando yo estimulo con la luz, el óculo motor contrae la pupila, entonces si hay contracción pupilar, pues ya me está diciendo que el óculo motor está bien, ¿sí? Entonces miren, con dos pruebitas que hicimos para evaluar el nervio óptico, cómo ya vamos integrando otros nervios, ¿sí? Aquí tengan cuidado con tocar los bigotes. Me repite eso anterior. Con la respuesta de amenaza evaluamos el nervio facial, porque al cerrarse el párpado, el que induce esa respuesta es el nervio facial. Cuando evaluamos el reflejo fotopupilar, la contracción de la pupila la evoca el óculo motor. Entonces ya estamos evaluando dos nervios con unas pruebas que utilizamos para evaluar el nervio óptico de manera adicional, ¿sí? Así, nosotros tratamos de hacerlo muy suave, lejos. Mañana van a ver el examen neurológico más bien, no perdamos tiempo en esto.
Ojo, esto es importantísimo para que neurolocalicen el origen de la ceguera. ¿Sí? Pupila dilatada, reflejo pupilar ausente y respuesta de amenaza ausente, lesión de retina, nervio óptico o quiasma óptico. ¿Sí? Pupila dilatada, reflejo pupilar ausente y respuesta de amenaza ausente, lesión de retina, nervio óptico o quiasma óptico. ¿Sí? Pupila dilatada, pero el reflejo pupilar está presente y la respuesta de amenaza ausente, ceguera de origen cortical. El problema es la corteza cerebral. ¿Sí? Es como, yo siempre le explico al cliente haga de cuenta que el ojo de su perro es una cámara que está conectada a un computador. El cable es el nervio óptico y la CPU el cerebro. El problema es la CPU, cuando es una ceguera cortical. Respuesta de amenaza ausente, reflejo pupilar disminuido con pruebas visuales normales. Ojo, eso también puede ocurrir, el perro no está ciego, pero recuerden que el cerebelo está presente en el proceso de la respuesta de amenaza. Respuesta de amenaza ausente, reflejo pupilar disminuido, pruebas visuales normales, lesión cerebral. ¿Sí? Estos son los 3 puntos que uno utiliza cuando está evaluando la función visual. Pero también cópiense, está en el video. O no se los va a dar doctor Fulpati, la verdad. Eso es solo para usted. Sí. A ver, que dicen, es que ya lo conocen. Bueno, entonces miren cómo evaluamos estas pruebitas de forma muy básica. ¿Sí? Yo siempre trato de tapar uno y evaluar de forma individual desde lejos, no genero corriente de viento, no toco vibrisas, ocluyo el otro y ahí probamos. Listo, esa es la prueba normal. Ahora, con lo que acabaron de copiar, como todos lo copiaron, ¿dónde está la ceguera de este paciente? ¿Cómo están las pupilas? ¿Responsivas o no responsivas? Pues ahí no le hice prueba, pero uno normalmente, este paciente, en este ambiente lumínico, debería tener algún grado de contracción pupilar. ¿Origen de la ceguera? Cortical, no, Dios mío, pero todo el tiempo de la diapositiva. Pupila dilatada, reflejo pupilar ausente y respuesta a amenaza ausente. Puede ser retina, puede ser nervio, puede ser quiasma. ¿Sí? Claro, ¿no? Eso cuando lo hacen quedar a uno en ridículo, uno aprende más. Entonces, foto pupilar ausente, dilatación pupilar, amenaza ausente. Este paciente le hicimos una electroretinografía y lo que tenía era una atrofia retiniana. ¿Sí? ¿Ceguera de origen retiniano? Ahí está. Bien. Pupilar, reflejo de Hassel, mañana lo vamos a ver, no voy a entrar a explicarlo mucho acá, para que no perdamos tiempo. Miren esto, ¿se alcanzan a detectar? Un nistagmo. Frecuente en estas razas, ¿qué es esta raza de gatos? ¿Cuál es esta raza? No, y están igual que yo, no saben nada de raza de Belén. Me dijeron que era un ragdoll, yo no sé. Ah, pero ese es el color. Ah, ok, ¿y entonces persa? Persa himalayo. Persa himalayo, perfecto. Persa himalayo, siamés, frecuente malformaciones congénitas de las vías visuales que inducen un nistagmo continuo en estas razas. Ve uno ese movimiento, ese nistagmo, y es por malformación de las vías visuales. Es muy frecuente cuando uno comienza. En Bogotá se están poniendo de moda los gatos porque la gente no tiene tiempo para perros. O sea, la gente se la pasa 2 horas en la mañana en un trancón, 8 horas trabajando y 2 horas en la noche en otro trancón. No tienen tiempo para perros. Entonces tienen gatos, y estos gatos, pues que son carísimos, este vale como 3,5 millones, le costó al propietario, ¿sí? Y tienen este tipo de malformación. Esa fue la causa de la consulta, pero tuve uno de estos que me consultaron porque tenía un síndrome vestibular. ¿Y cómo le explicaba yo al propietario que el nistagmo que él tenía no era causado por su síndrome vestibular completo? ¿Sí? Porque el paciente resolvió todos sus signos vestibulares y nunca el nistagmo. Y eso le ocurrió después de un baño. Entonces imagínense cómo estaba el propietario de ese paciente. Oculomotor, ya lo hicimos. Contracción de la pupila, directo y consensual, y el estrabismo.
Ya lo vamos a ver en una fotico más adelante, pero miren, tengan en cuenta una cosa. ¿Cómo está el reflejo pupilar de este paciente? Ausente, ¿sí? Disminuido. Es una apreciación aceptable en ambos casos. ¿Por qué? Los gatos tienen la capacidad, por el nerviosismo que les genera estar en un ambiente desconocido, de tener una actividad simpática, lo cual dilata la pupila y no responden normalmente al fotoestimulador normal. Ahora nos dieron una muy buena herramienta, responden más. Le estaba diciendo al doctor que quién sabe cuánto me vaya a durar este lapicero, porque cada lapicero que me dan, si es bonito, mi esposa me lo quita. Esta luz, esta intensidad lumínica, si es capaz de evocar una respuesta pupilar en un animal nervioso. Las blancas, la amarilla no. Entonces tengan en cuenta que si ustedes tienen un animal nervioso y no ven una respuesta pupilar con el fotoestimulador normal, que es el del oftalmoscopio, porque es una luz amarillita, utilicen una blanca. Yo siempre les hago la prueba del fotoestimulador normal y luego cojo el flash de mi celular y les hago la prueba con el flash. ¿Bien? Ojo, parálisis postganglionar, forma de D invertida. Esa forma de D invertida ocurre en los felinos por la neuroanatomía de su ganglio o de sus ramas postganglionares del nervio oculomotor. Se contrae un lado y el otro no. Eso ocurre en parálisis de los nervios ciliares y es muy frecuente en virus de leucemia felina. Lo vamos a ver más adelantico. En algunos casos se afectan las dos y es un paciente con anisocoria y dilatación pupilar, ¿sí? Por lesión del oculomotor. El BILEF, no, mentira, no perdamos tiempo, sino que más bien hablamos en esto. Aquí está, esto foto, video, lo que ustedes quieran, pero lesiones del oculomotor, estrabismo ventrolateral, abducens, ventromedial y troclear, rotación. La rotación solo se puede ver en animales que tengan una orientación de la pupila o vertical, como el felino, u horizontal, como el equino. Pero en los perros y en los humanos, que es redonda, no es fácil. A uno le ubican ahora la rotación del ojo por el terigio. Como el terigio tiene una orientación medial, entonces si está rotado, pues el terigio se pone dorsal. Pero en los animales no es fácil, ¿sí? El troclear en los libros, yo nunca lo he visto. Clínicamente nunca he visto lesiones del troclear. Y lo mismo sobre la abducens, el oculomotor sí lo vemos frecuentemente. El trigémino, sensibilidad facial. Si ustedes le tocan al animalito la cara, responde, se mueve, eso es trigémino. Estamos ya hablando del trigémino cada vez que le tocamos la cara a un paciente. ¿Bien? Hay tres ramas: oftálmica, inerva la córnea y el canto medial del párpado. Entonces, mañana lo vamos a ver. Rama oftálmica inerva el canto medial del párpado y la córnea. La rama maxilar, como su nombre lo indica, inerva la parte maxilar, y la rama mandibular, que es la única rama de estas dos que tiene un componente motor. El paciente con parálisis mandibular del trigémino es el paciente que llega así como cuando uno ve una muchacha bonita, ¿sí? Y no se le cierra la mandíbula. Parálisis de la rama mandibular del trigémino, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que este es el único que tiene esa capacidad motora. Cuando yo evalúo el trigémino, toco la nariz para evaluar la rama maxilar y los párpados, el canto lateral me evalúa rama maxilar, el canto medial, rama oftálmica. ¿Qué tiene que hacer el animal? Cerrar el párpado. Y eso lo hace uno. La pinza no siempre la uso, a veces uso la pinza para que, si el propietario es canzoncito, para que vea que es como medio técnico el examen. Se ve más técnico usando una pinza que usando el dedo. No, es literal, es que hay gente que es cansona. Entonces, pues, si el propietario es súper fresco y uno lo nota cuando está haciendo la consulta, le hago así, le toco y le toco y le toco. Pero sí, entonces cojo la pinza y con la pinza sí le hago así para que sea más técnico. Pero realmente con el dedo uno tiene ya muy buena respuesta. Esta es la mejor respuesta. A ver, ¿qué otro nervio estoy evaluando cuando toco y cierro el párpado? El facial. Muy bien, y aquí estamos confirmando que el nervio facial esté normal. Aquí está, esta es otra herramienta que utilizo, el hisopo. Pero entonces, miren, canto lateral y la oreja. Canto medial, canto lateral y la orejita. La orejita evoca una respuesta del facial mediada por el trigémino. Respuesta amenaza ausente, ¿por qué será? ¿Por qué? Porque es muy joven, exactamente. En ese paciente la corteza frontal todavía no está desarrollada y no ha aprendido que eso es una amenaza.
Recuerden, frontal, aprendizaje, la correa, no sé qué es. También ahí ocurre lo del aprendizaje. Entonces a veces toca enseñarle la mala al gato, pegarle y decirle eso es una amenaza. Y ahí sí ya la próxima vez responde. Parálisis del trigeminal, la caída de la mandíbula es el signo neurológico más frecuente, traumático, es un origen. La parálisis trigeminal idiopática, cuando hemos descartado lo infeccioso, que remite por sí sola 2 a 4 semanas, no se angustien, ¿sí? El animal con parálisis trigeminal, en la cual descartamos causas infecciosas, después de 2, máximo 4 semanas, remite por sí sola. Lo que hay que manejar con el propietario es el cuidado de enfermería de la alimentación durante ese tiempo. ¿La erliquia puede dar ese signo? Pues es que es muy raro verlo en signos bilaterales y simétricos, pero sí es posible, pero es raro. Las trigeminales que yo he visto son inmunomediadas o la idiopática, que también se cree que tiene un trastorno inflamatorio de por medio, pero el corticoide no sirve. Ojo, no siempre que se diga inflamatorio, el corticoide se tiene que usar, ni los AINES, porque muchos de los mecanismos que causan inflamación no son suprimidos por el uso del corticoide o el AINES, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, porque ahorita en Bogotá nos reportan mucho foco inflamatorio, en no sé qué, en las resonancias, y nos llegan esos pacientes inundados con corticoides y sin respuestas favorables. Entonces miren la diferencia, trigémino normal, parálisis trigeminal, ¿sí? ¿Cómo diferencio yo que esto es, por ejemplo, trigémino y no facial? Porque yo le puedo tocar y si no cierra el párpado puede ser cualquiera de los dos. ¿Cuál sería la clave? El facial estaría caído. El facial tendría caído porque tiene la actividad motora. Muy bien. Y lo otro es la respuesta de amenaza. Si yo he hecho esto y él parpadea, no es facial. ¿Sí? Pero sí, muy bien. Esa partecita también se reivindicó el doctor. Perdón, y la respuesta que debe tener cuando le coloque la pinza en la nariz. Perfecto, muy buena pregunta. La respuesta que normalmente hace uno ahí es una respuesta evocada conductual. Tienen 3 posibilidades. 1, retirarse. 2, lamido del plano nasal. Y 3, levantar hacer movimiento de los labios superiores. Esas 3 respuestas se pueden considerar como normal, ¿sí? No, tratar de hacerlo con los ojos cubiertos porque el animal ve que uno le abre mal la pincel, le comienza a quitar la cara. Entonces, y uno solo tiene una oportunidad para hacerlo. Uno le hace y le hace mal y le chuza lo ahí pierde. O sea, que ustedes tienen mal pulso y mala puntería, váyanse afinando para poder hacer el examen neurológico adecuado, o más bien vayan ustedes el neurólogo a que le afine la puntería. Nervio facial, es muy fácil identificarlos, todos reconocemos. Solo me gusta decir una cosa, evalúen siempre el componente parasimpático del nervio. Nadie lo hace, o por lo menos, mentiras, puedo pecar por ser excluyente, pero la mayoría de colegas no miden la producción de lágrima, y el nervio facial inerva las glándulas lagrimales, y si hay parálisis en la base del tronco, o tienes un tumor en la base del tronco que afecta al nervio facial, ese paciente va a terminar con queratoconjuntivitis zika y una úlcera corneal severa. La parte parasimpática del nervio facial es importante y siempre que vemos pacientes con signos de parálisis facial hacemos test de Schiller. ¿Bien? ¿Cuántos de aquí lo hacían regularmente? 1, 2. Entonces miren que si había gente que lo hace, yo estaba excluyéndolos a ellos. Bien, esta es la típica pose, labio caído, oreja caída, párpados así totalmente dilatados, no responden al estímulo, y las narinas a veces nos permiten ver, porque tú ves al paciente respirando y la narina del lado normal se mueve y la otra no. En parálisis agudas normalmente se puede ver la desviación del plano nasal hacia el lado contralateral de la parálisis. En parálisis agudas. ¿Por qué? Porque como se mantiene el tono muscular del lado no afectado, jala la narina hacia el lado normal. En parálisis crónicas ocurre lo contrario. El plano nasal se desvía hacia el otro por la contractura fibrótica muscular del músculo afectado. Entonces, el agudo, desviación del plano nasal hacia el lado contralateral. El crónico, desviación del plano nasal hacia el lado ipsilateral de la lesión. ¿Listo? Vestíbulo coclear, lo vamos a tocar ahorita. Entonces, vamos a pasarlo muy rápidamente. Y el listado fisiológico también lo vemos mañana. Bien, sí, vamos a pasar este rápido para que no nos devolvemos, que esto lo vamos a tocar en la otra charlita.
Bueno, este me gusta mostrarlo para chicanear, que creo que hace un año lo vieron. Síndrome vestibular en aves. Ellas tienen unas conexiones muy particulares de su sistema vestibular con la musculatura cervical y se manifiesta de la misma forma que la que se manifiesta el nistagmo ocular, el movimiento cervical. Hacen esto. ¿Sí la alcanzaron a notar? Mi doctor Camilo, ¿qué es? Hay un mixo, no sé qué, una bacteria que puede causar esto en aves. Tú que trabajas bastante exóticos. ¿Sí? Sí, ese creo que es un agapornis. Ajá, agapornis. Y hay varios protozoarios principalmente que generan problemas Neurológicos. neurológicos. Claro, a mí me llamaron y yo diagnostiqué el síndrome, la causa. Sí. Pero los traumáticos son ¿distemper? más comunes que los infecciosos. ¿Qué? Los traumáticos son los más comunes que los infecciosos en esas especies. Entonces, Bien, evalúen siempre la función auditiva. Recuerden que es vestíbulo coclear y nadie se preocupa por evaluar la función auditiva. Cuando tenemos lesiones vestibulococleares, el nervio completo, piensen en neuritis por microorganismos. Ehrlichia es uno que causa neuritis vestibulococleares y esas sí tienden a ser bilaterales y simétricas. Bien. Nervios clanales, glosofaríngeo y vago rara vez se ven comprometidos. En las enfermedades como la polirradiculoneuritis o la miastenia gravis los puede llegar uno a ver comprometidos. Estos nervios tienen un componente motor, ¿sí? Y recuerden que el nervio vago normalmente también tiene que ver con el reflejo tusígeno y la actividad motora del movimiento de los intestinos. Un paciente con polirradiculoneuritis, vi el sábado por ejemplo, era una polirradiculoneuritis protozoárica por toxoplasma. El paciente comenzó con una atonía intestinal por lesión del nervio vago, luego disfonía y luego la marcha débil y luego ya no podía andar. Estos pacientes pueden llegar hasta el síndrome del muñeco de trapo. Ya han visto que quedan así colgados algunos pacientes de estos con estas lesiones totalmente escurridos y atónicos. Pero es raro verlas, realmente es muy poco frecuente. ¿Cómo identificamos diferencia entre glosofaríngeo y vago? Ambos tienen que ver con la deglución. Si el paciente tiene la deglución comprometida y el tusígeno ausente, es vago. Tusígeno presente es glosofaríngeo. Es la única forma de diferenciarlo por examen neurológico. ¿Bien? Espinal accesorio, pongo esa foto ahí porque nunca lo he visto afectado. Está en fotos de libros y no tiene nada que ver la foto, pero nunca he visto comprometido este nervio realmente. Uno lo que ve es una atrofia marcada de la musculatura cervical y algo de la parte pectoral también, ¿sí? Pero nunca lo he visto. Y el hipogloso, el tono de la lengua. Uy, ¿qué pasó con la foto aquí? El paciente con el desvío del tono de la lengua, ¿sí? Normalmente la desviación de la lengua es ipsilateral al lado de la lesión, en el paciente con lesiones del hipogloso, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente, el gran problema del paciente con parálisis del hipogloso es la alimentación. Algunos pacientes incluso para poder hacer el manejo médico toca ponerles sonda esofágica, porque no tienen cómo hacer la primera fase de la deglución que la hace la lengua. Lleva el alimento, no me lo distraiga doctor, ¿por qué me está distrayendo? ¿Usted está juicioso? El doctor, vea doctor, no me lo distraiga. Bien, aquí es donde está el tronco simpático cervical, el que hablaba mi doctora allá de los desjuiciados. Hipotálamo, médula espinal, aquí hay otro grupo de neuronas y aquí en el tronco simpático cervical está el grupo de la tercera neurona. Aquí, estrecha relación anatómica con la bulla timpánica. Es aquí donde el paciente con otitis compromete las neuronas de tercer orden. Esto es lo que causa el síndrome de Horner. Y normalmente tú puedes tener pacientes con lesiones radiculares, lesiones de plejo braquial que pueden tener síndrome de Horner. El problema está acá, en estas médulas, a la altura de la médula. Es difícil diferenciar, no es difícil, hay mucha técnica ahí, pero entonces esto es para que ustedes determinen cuándo un paciente con síndrome de Horner tiene el neurona de primer orden, desde el hipotálamo hasta la región cérvico-torácica, neurona de segundo orden, desde la médula espinal hasta el ganglio cervical craneal, o neurona de tercer orden, desde el ganglio cervical craneal hasta el ojo. Y estos son los tips.
Neurona de primer orden, lesión cervical, y si es cervical y si es la médula, probable hemiparesia o tetraparesia. Si es la médula, pues va a estar comprometido el tono o la actividad motora. Si es de segundo orden, lesión de raíz, panicular ausente, pacientes que pueden estar con monoparesias. Entonces uno ve al paciente monoparésico y con síndrome de Horner, lesión de segundo orden. Y lesión de tercer orden, posiblemente acompañada de síndrome vestibular o parálisis facial si es por otitis media interna. Pero hay pacientes que tienen síndromes de Horner idiopáticos, muy frecuente en el Golden Retriever, incluso he tenido Goldens con afecciones de síndrome o afecciones bilaterales de las neuronas de tercer orden del troncosimpático, vagosimpático cervical. Entonces, esto es básico para que ustedes determinen cuál es el origen del síndrome de Horner. ¿Bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Tú tienes que avisarme porque yo me emociono hablando de esto y... A las 10 tenemos un break. Ok, o sea que tenemos 5 minutos. Bueno, reflejos espinales. Entiendan varias cosas del reflejo espinal porque mañana los vemos en el examen neurológico. 0 ausente, 1 disminuido, 2 normal, 3 exagerado, 4 muy exagerado. Eso es lo único que lo da la práctica. Yo no puedo decir, es que me parece que está exagerado. A la mayoría, cuando no tenemos práctica y porque no estamos acostumbrados a hacerlos, nos parece que puede estar o como medio exagerado o como medio disminuido. ¿Sí? Uno dice reflejos espinales, patelar más 1, ciático más 1, entonces sabe que están disminuidos. ¿Sí? En gatos, esto es para foto, el gato no se deja. Es serio, el gato no se deja. Y el gato que se deje, algo anda mal con él. Miren, todos esos libros de miembros anteriores. Es muy bonito en los libros, pero yo normalmente hago el reflejo flexor, no más, el extensor cruzado y el extensor carpo radial. Son los únicos que evalúo. El tríceps es una cosa como que responde cuando le da la gana. Y lo mismo el bíceps braquial. Entonces, en estos pacientes yo normalmente hago extensor carpo radial, cruzado y flexor. El flexor me evalúa 7 nervios de los 11 que están en el plejo braquial. En posteriores, ciático, patelar, tibial, craneal, flexor y extensor cruzado. Ahí sí los evaluamos todos. Importantísimos porque allá atrás tenemos el síndrome de Caudequina. En el área toracolumbar y lumbar son las áreas más propensas para hernias discales, tanto en pequeños como animales, perros pequeños y perros grandes. Entonces aquí sí hacemos toda la valoración y simplemente mañana les muestro formas correctas de percutir para que evalúen de forma objetiva los nervios. ¿Bien? Tengan en cuenta esto, el reflejo flexor no es que el animal esté sintiendo dolor, eso es un reflejo. El dolor evoca una respuesta conductual, que lo tiren a morder, que chillen, que les eche la madre, alguna cosa, pero es una respuesta conductual, ¿sí? Entonces no podemos hablar de que un estímulo cuando yo lo pinzo y el animal flexiona, sí siente, no. La sola flexión no es respuesta a estímulo nociceptivo. Bien, aquí está el reflejo flexor. Me gusta hacerlo más en estación que acostado. Siempre que estoy evaluando la propiocepción, de una vez evaluamos el reflejo flexor, más que estando acostado. Aquí está en los posteriores, en los felinos, también para foto, muy bonito. Pero el reflejo flexor, miren, la vía aferente en el miembro posterior, cara lateral. Si yo cojo entre el primero y segundo dedo, nervio ciático, la vía aferente, o sea, lo que lleva la información a la médula, cara medial, nervio femoral. La flexión del nervio es netamente mediada por el nervio ciático y es una forma de neurolocalizar, porque hay esa área entre lumbar 2, 3, 4 hasta el lumbosacro. Esto es lo que nos permite a uno tratar de centrar un poco más la placa radiográfica hacia el lumbosacro, hacia lumbar baja, lumbar media, lumbar alta, no perrografías, ¿sí? Y el reflejo flexor en edad anterior, miren, vía aferente en la cara anterior, nervio radial, en la cara posterior, nervio mediano, vía eferente, mediano, cubital, supraescapular, axilar y musculocutáneo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Bueno, 6. Ya evaluamos con solo esto. Entonces, si ustedes le cogen la pata y el perrito hace esto, miren ya todo lo que tenemos solo con el reflejo flexor. ¿Sí? Este panicular, mañana se los muestro también cómo hacerlo. Traten de no hacerlo como aguja. La aguja puede evocar un estímulo doloroso. Si a mí me van a coger la espalda y me la van a chuzar y uno es sensible, cosquilloso, mejor dicho, ¿sí? La respuesta no tiene que ser de dolor.
Si el paciente cuando yo le estimule tiene dolor, busquen lesiones en esa área, porque las lesiones crónicas pueden causar hiperalgesias locales. Un paciente con una discopatía crónica puede tener hiperalgesia en un área del panículo. ¿Listo? Y el panículo es muy neurolocalizador de T13 hacia craneal, de T13 hacia caudal no, porque las ramas aferentes de ahí para atrás se anastomosan, forman dermatomas anastomosados. ¿Qué quiere decir? Que yo estimulo un área y la vía aferente de T13 hacia caudal puede estar inervada por dos ramas de diferente origen. Entonces, de T13 hacia caudal no es muy neurolocalizadora, de T13 hacia craneal sí. ¿Listo? Eso lo vamos a repasar mañana, no se asusten. Y aquí es donde está el panículo y por qué yo puedo tener un paciente con reflejo cutáneo del tronco ausente con lesiones de nervio. La parte sensitiva va a través de toda la médula, pero la respuesta motora está aquí, entre C7 y T1. Ahí se genera la contracción del músculo y es bilateral. Si yo estimulo el lado derecho, deben responder ambos. Si yo estimulo el lado izquierdo, deben responder ambos. Cuando tenemos lesión radicular, yo estimulo este lado y no responde ninguno de los dos. Estimulo este lado y responde solo el lado que está normal. Entonces esas lesiones radiculares con este reflejito panicular o de músculo cutáneo, podemos tener información que nos permita diferenciar lesión medular cérvico-torácica de lesión radicular a la altura de la región cérvico-torácica. Se preocupen que todo eso lo vamos a ver mañana y yo se los muestro más práctico porque obviamente, y repasen el video, si es que el doctor se los da. Esto es importante, dolor profundo. Miren, la sola flexión del miembro no es percepción del dolor y así nos llega mucho paciente remitido. Miren la pinza como la dejo ahí y es un gato. Un gato no se va a quedar con la pinza y a menos de que no le duele. Entonces mucho colega pinza, el paciente flexiona, hace un reflejo y dice, doctor, ¿sí está sintiendo? Yo, bueno, mándeme, llega y no está sintiendo, lleva 5 días con la lesión, pero no tiene pronóstico favorable. Esto les dice a usted si el paciente tiene pronóstico bueno, reservado o malo. Un paciente con dolor profundo presente tiene pronóstico de reservado a bueno. Un paciente con dolor profundo ausente de más de 48 horas de evolución, pronóstico malo. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo en lesiones medulares. Los grados de compresión medular se clasifican en 5. Esto lo profundizamos en trauma medular, pero como no lo vamos a ver, se los toco aquí. Grado 1, dolor. Solo dolor. Grado 2, paresia. Grado 3, plegia. Grado 4, plegia con pérdida del control de esfínteres. Y grado 5, pérdida del dolor. Si yo tengo un paciente con grado 1, manejo médico, grado 2, manejo médico, grado 3, médico quirúrgico, 3, 4 y 5, quirúrgico. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al grado de compresión medular, pues yo también sé cómo tengo que intervenir. Si mi paciente me llega con una lesión y no siente dolor, ese paciente es para operar. ¿Quién está haciendo cirugía columna acá o quién se le va a medir? ¿El doctor? Entonces, esos pacientes hay que evaluarlos muy bien porque si es de cirugía, pues se va para donde el doctor y el doctor les manda a ustedes la comisión del 25% por su intervención. ¿Sí? Claro. Es lo honesto. Miren, en Bogotá aprendimos a trabajar así, en colegaje. Yo le mando a un paciente de nosotros, en la clínica lo puede ver, el cardiólogo, el nefrólogo, el neurólogo, cada quien saca lo suyo y la propietaria sale contenta porque se lo vieron varios especialistas. Entonces acá la forma de trabajar obviamente aplica para que si es un de Silvestre se lo mandan a Camilo, si es algún paciente que necesite fisioterapia se manda a la doctora Ángela, si es un paciente dermatológico al doctor Rubén, etc. Pero ese colegaje, doctora, usted me avisa cuando la vaya a tomar porque es que no quiero quedar con cara de parálisis facial. Sí, siempre ocurre que hay en la foto y usted la suena al Facebook, en charla de neuro, el neurólogo tiene parálisis facial. Bien. Aquí es donde vamos a entender el concepto de motoneurona superior y motoneurona inferior. Me gusta detenerme en este... ¡Ay! 5 minutitos. Rápido. Con esto termino yo. Con esto termino, lo prometo. Es para hacer que les siga. Así es. Aquí está nuestro cerebro. Aquí
aquí está el cerebelo, aquí está la médula espinal. ¿Listo? Aquí están miembros anteriores, miembros posteriores. Motoneuronas superior nacen subcorticales, núcleo rojo, núcleo reticuloespinal, núcleo reticular y núcleo vestibular. Y en corteza, núcleos de neuronas corticales, ¿cierto? Dijimos que los axones de estas se dirigían, de estas se dirigen hasta acá. Y de aquí salen las que van hacia la neuronita que forman el plejo braquial. Pero no solo se queda acá, sino que sigue otros axones, los sinapsis acá, ahí quedaron. Pero hay otras neuronas cuyos axones siguen derecho y llegan a las neuronitas lumbares, que forman básicamente los dos principales nervios, el nervio femoral y el nervio ciático. Motoneuronas inferiores, las que nacen en la médula, y tenemos dos grandes grupos, las cérvico-torácicas y las lumbares. Y motoneuronas superiores, las que ya vimos anteriormente. ¿Claro hasta ahí este repaso? ¿Se recuerdas? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lesión acá, bueno, pero no lo va a repetir. No me da penas con la muestra comercial. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos lesiones cervicales, ¿qué se está afectando? ¿Qué se está afectando? El axón de la motoneurona superior. Entonces, lesiones entre C2 o incluso más alta a C6 me producen signos de motoneurona superior en los 4 miembros. Ya lo voy a ver acá. ¿Cuál es el signo de motoneurona superior? Con que les quede dos claros es más que suficiente. Motoneurona superior, el paciente queda con hipertonía y en la mayoría de casos hiperreflexia. La motoneurona superior tiene un efecto sobre la inferior de decirle bájele las revoluciones, cálmese, contrólese. Tiene un efecto modulador de la actividad de la motoneurona inferior. Ahora, si yo tengo una lesión acá, ¿quiénes se me están lesionando? La motoneurona inferior. Esto ocurre de C6 a T2. Pero adicional, ¿qué otra estructura se está lesionando? El plexo está acá. ¿Perdón? Se están miembros anteriores, se lesiona el axón de la superior. El axón de la superior, perfecto. El axón pasa por aquí. Entonces tenemos en pacientes con C6 a T2 signos de motoneurona inferior en miembros anteriores, ¿sí? Y signos de motoneurona superior en miembros posteriores. ¿Sí queda claro el concepto? ¿Por qué? Se están lesionando aquí los somas o núcleos de las inferiores, pero al mismo tiempo el axón que iba para atrás. ¿Sí? ¿Claro? Si la lesión es toracolumbar, T3, L3, ¿qué se está lesionando? Únicamente el axón. Entonces tenemos miembros posteriores hipertónicos e hiperreflexivos. Y por último, L4-AC2. Un minutico para poder terminar de explicar acá. L4-AC2 son los signos de motoneurona inferior, en posteriores. Entonces miren, si el paciente está con hipertonía o hiperreflexia de los 4 miembros, lesión cervical alta. Si está con hipotonía e hiporreflexia de anteriores e hiperreflexia e hipertonía de posteriores, lesión cérvico-torácica. Si el paciente está con posteriores con signos de motoneurona superior y anteriores normales, toracolumbar,
Y si el paciente tiene lesión lumbar baja, normalmente está hipotónico e hiporrefléxico en posteriores. Y con esto ustedes neurolocalizan, le toman la placa, diagnostican y se lo mandan al doctor para que lo opere. Si es de cirugía, ¿sí? Pero entonces, esta es la parte importante. Nosotros allá trabajamos, yo soy neurólogo, diagnostico y Leonel va y opera. Él solo llega, ¿dónde está la cirugía? Acá trabajamos un caso del doctor, lo diagnosticamos, se hizo el informe de resonancia y Leonel vino y lo operó. Entonces, ese es el trabajo del equipo. Ustedes diagnostican, neurolocalizan, toman la placa y lo remiten para cirugía. Ojalá lo antes posible. Si quedan dudas sobre esto, no se preocupen.